Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es que la fe verdadera trae los milagros, porque es una fe no de los cinco sentidos, es una fe espiritual, es una fe sobrenatural, es una fe del corazón, del espíritu. Entonces, atrae lo sobrenatural. Hola, Dios te bendiga. La paz de Dios y la paz con Dios para todos aquellos que van a encontrarse con este video, los que van a tener, verdad, esa hambre y esa sed de la palabra, ya que no todas las personas poseen esa facultad espiritual de tener esa hambre y esa sed de la palabra del Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo nos ha puesto esta carga de traer algunos mensajes, algunas enseñanzas o predicaciones de la fe? Porque verdaderamente el mundo entero está en prueba. La iglesia de Jesucristo siempre ha estado en prueba. El apóstol Pedro le llama la prueba de vuestra fe. Ahora más que nunca, con todos estos asuntos de guerra, rumores de guerra, con todo lo que está acaeciendo, las señales en el cielo. Y bueno, las noticias pues nos dejan todo conforme a lo que está escrito. Entonces, de esta manera, el doctor Lucas, escribiendo, dijo, y más que todo fueron palabras del Señor Jesucristo, que cuando Él retorne nuevamente a esta tierra, Él va a venir a buscar fe. Unos son los que verdaderamente tenemos esa fe genuina, real, y otros pues que desafortunadamente de alguna u otra manera se apartaron. A esto la Escritura le llama apostasía, la deserción de la verdadera fe. Tengo acá, amigos, ¿verdad?, un pasaje bíblico, porque siempre nos gusta tener referencia bíblica, en Romanos capítulo 4, hablando del padre de la fe, Abraham. Y dice la palabra en el capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mire lo que dice el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, hablando del cuerpo de Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que también estaba la matriz de Sara, ¿verdad?, casi muerta. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por favor, esta palabra que no quede ahí en sus cinco sentidos, porque la fe nada tiene que ver con los cinco sentidos, porque ese ha sido el gran problema de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia basó la fe en los cinco sentidos. La fe es un asunto espiritual. En la primera lección nosotros lo explicamos. La fe es una impartición de Dios para nosotros, su pueblo, nosotros, sus hijos. No puede venir de ninguna otra manera. Entonces mira el 21. Plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Qué profundidad tiene esto verdaderamente, estos versículos que acabamos de leer de el patriarca Abraham, considerado como el padre de la fe. No le fue fácil. Abraham pasó por procesos, pasó por circunstancias, pero como lo hemos dicho en otras oportunidades, no es como comenzamos, es como vamos a terminar. Aleluya. El ser humano, ¿verdad?, siempre cuenta con los recuentos de los pasados, pero eso no. En la perspectiva del eterno, no es como hemos iniciado, sino cómo hemos de terminar. Vamos a terminar caminando en la verdadera fe, caminando mano a mano con el Señor Jesucristo, caminando con las promesas infalibles de la palabra de Dios, siendo la real el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces es como vamos a terminar. La fe, amado pueblo del Señor, no es como muchos verdaderamente, ¿verdad?, pretendieron enseñarlo, lo enseñaron mal, o lo enseñaron, ¿verdad?, como a ellos les enseñaron, basados en una fe de esfuerzos. Cuando digo una fe de esfuerzos, es como cuando la gente dice, voy a hacer unos 40 días de ayuno y oración para que Dios me dé fe. Tenemos que saber nosotros desglosar para qué verdaderamente son los ayunos, para qué son esa búsqueda intensa de ayunar. Pero el ayuno, la oración, nos puede traer fortaleza, pero la impartición de fe solo va a ser a través de la palabra del Señor, a través de las promesas del Señor, porque aquí lo dice claramente, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le había dado promesa a Abraham que sería él padre de muchas multitudes, y le había llevado al mar y le había dicho el Señor, cuéntame la arena del mar. Y el Señor lo que estaba llevándolo era a una escuela de lo sobrenatural, para que Abraham en cada arena, él iba a ver sus descendientes. Aleluya, santo, esto es poderoso, esto es poderoso. Lo mismo cuando lo lleva y le dice que empiece en una de esas noches cálidas, ¿verdad? De esas noches poderosas, de la luna de una manera tan resplandeciente, ¿verdad?, que está alumbrando toda la tierra. En una de esas noches que todavía Sara no daba señales, ¿verdad?, de estar embarazada, 95 años, Abraham con 100 años, y esto siempre me trae impartición, amado pueblo de Dios, esto siempre me trae impartición de fe. Abraham empieza a contar las estrellas, pero sabe que
no va a poder, porque son incontables. Pero algo Dios está haciendo en el corazón, en el espíritu de Abraham. Y escuche por favor, porque esto es poderoso. Porque en cada estrella, él estaba viendo las naciones. Comenzó a ver la estrella resplandeciente al lado poniente. Y estaba viendo, ¿verdad?, su linaje, su generación. Estaba viendo a los israelitas. Luego comenzó a ver otra estrella. Comenzó a ver a los asiáticos. Ay, Naya, Maya, Canto, Macay. Esto es para el que tiene oídos para oír, oiga. Oh, santo Señor. Por eso le digo, la fe no es un asunto de los 5 sentidos, como millones lo predicaron y llevaron a un desierto a multitudes de personas. Y esas personas se extraviaron, ahora son apóstatas. La fe es espiritual, solo la puede impartir el Dios del cielo, porque es el único que llama las cosas que no son como si fuese. El único que puede resucitar los muertos, el único que puede resucitar las matrices, el único que puede resucitar tu empresa, el único que puede resucitar tu mediocre ministerio, el único que puede resucitar, aleluya, maquía, los dones, el único que puede resucitar, aleluya, la autoridad y el poder de Dios en nuestra vida, el único que puede resucitar las naciones, los continentes, el único que puede resucitar las mismas naciones que ahora están en caos. Las mismas naciones que ahora están en la peor crisis de la guerra. El único que las puede volver a resucitar. Y comienza a ver la otra estrella. Y mira a un europeo. Pero como no las puede contar todas, comienza a ver una estrella por allá. Y mira un centroamericano. Comienza a ver otra por allá. Mira un suramericano. De esa manera Dios lo llevó en esa escuela sobrenatural para poder Abraham, ¿verdad?, recibir esa impartición de fe. No es como muchos lo han enseñado, que si el apóstol tal, que si el profeta tal, que si el pastor tal, me explico, y más si este pastor anda más perdido que una cabra, me explico, pues allá, ¿verdad?, en los arrabales, ¿qué impartición le puede dar al pueblo si es un neófito? Entonces hemos creído que el hombre puede hacer algo por el hombre. No. La fe genuina, la fe verdadera, la fe real, solamente es a través de la impartición de Dios por medio de sus promesas, por medio de su palabra. Dice acá que no se debilitó en fe este hombre de Dios, Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, casi de 100 años. Tampoco se debilitó en fe al considerar que la matriz de Sara estaba muerta, la matriz de Sara, para que le pudiera parir un hijo a este hombre. Sin embargo, este hombre estuvo plenamente convencido que es poderoso aquel que había prometido. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Es poderoso, escúcheme bien, amado pueblo de Dios, el Dios que ha prometido venir a arrebatarnos como su pueblo. A mí me importa 1000 cominos, amado pueblo de Dios, de aquellos que están predicando fábulas, de aquellos que están, ¿verdad?, hablando que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que están, ¿verdad?, desviándole la mentalidad a las personas
si hay rapto o no hay rapto. Cuando tú tienes una fe real y genuina, tú no solo vas a pensar en el rapto, tú vas a vivir en un espíritu de arrebatamiento, que en cualquier momento Dios te arrebata. No importa quienes estén predicando lo contrario, ellos están en una fe apóstata, ellos están en una fe fingida, ellos están en una fe intelectual, ellos están en una fe racional, ellos están en una fe teológica únicamente, pero no en una fe espiritual, basado en la palabra de Dios, donde dice que va a haber un traslado, va a haber un arrebatamiento para la iglesia. ¿Por qué, tu amado pueblo de Dios, esto no se va a detener? No se va a detener. Ahorita en enero que iniciamos los 21 días de ayuno, nosotros estuvimos diciéndolo. Mientras otros dijeron el 31 de diciembre que el 2022 se iba a recuperar todo lo que se perdió en la pandemia del 2020 y que 2022 era el año de la bendición, de la recuperación, nosotros estamos hablando lo contrario. Nosotros en esos 21 días de ayuno, el Señor a nosotros nos dio las directrices y nosotros estábamos diciendo que venían guerras. La pregunta es, ¿hay guerra o no hay guerra? Estuvimos diciendo que habría hambrunas. Estuvimos diciendo que habrían, ¿verdad?, todo tipo de cataclismo. Estuvimos hablando porque esa es la fe. Esa es la fe de la palabra de Dios, que cuando miráramos todas estas señales de la guerra, rumores de guerra, y todo el caos que va a haber en cuanto a la hambruna mundial y el caos económico que se va a dejar venir. Me explico. Ayer mismo estaba viendo la noticia que estaban diciendo alguna gente, ¿verdad?, que no van a hacer, no saben cómo van a hacer con esta escasez que viene de petróleo, ¿verdad? Y que se fue arriba el combustible y que esto y lo otro. A nosotros no nos asusta, hermano, porque aunque nosotros somos un ministerio que vivimos a tiempo completo, ¿verdad? Pues usted sabe, en nuestras naciones, pues una persona ya de 50 años, en el caso mío, ¿qué nos van a parar bola desde que nos van a dar trabajo acá, hermano? ¿Qué nos van a dar trabajo? Si aquí solo dicen que le dan trabajo de los 18 a los 25 años. Entonces nosotros, hermano, estamos plenamente convencidos que el justo va a vivir por fe. Aunque el combustible se ponga a $50 el galón. Aunque el combustible se ponga a 500 lempiras el medio galón. Nosotros sabemos, hermano, que tenemos que vivir una vida de fe. Porque cualquiera puede vivir una vida de fe cuando tiene en su cuenta de banco 1 millón de lempiras o de dólares o de euros. Cualquiera puede decir yo vivo por fe cuando sabe, ¿verdad?, que su cheque está fijo el viernes, ¿verdad? Su cheque. Cualquiera vive por fe así. Cualquiera vive por fe. Pero vivir por fe, hermano, cuando tú estás a tiempo completo, en un llamado, en un ministerio, y que dependes de Dios, y que sabes únicamente que tu fuente es Dios. Precisamente ese era el caso de Abraham. Abraham solo tenía la promesa, que el Dios que le había dado esa promesa de darle a un hijo, no importa cuántos años habían pasado, casi los 30 años, y que no había tenido cumplimiento esa promesa, Abraham estaba plenamente convencido. Y hay un momento en este hombre donde se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Es lo que hacemos los que vivimos por fe. Abrimos la nevera, abrimos la cartera. Entonces venimos y decimos, gracias, Señor. Gracias, porque si le das a las aves, si le das vestimenta a los lirios del campo,
¿Cuánto más a nosotros, Señor, a los que te hemos creído? No habrá ningún justo que mendigue un pedazo de pan. Joven fui, ahora he envejecido, dijo el salmista, pero no he visto ni uno que mendigue un pedazo de rosquilla, un pedazo de pastel, un pedazo de semita, un pedazo de pan. Que la verdad, la verdadera fe, hermano, se acerca a la prueba de la verdadera fe a las naciones de la tierra. Porque, por favor, no me busque como profeta, no me busque como profeta para decirle de las visiones, de los sueños. Sí, mucha gente me hace llamadas, ¿verdad? Para ayudarle en alguna interpretación de sueños, porque hemos estudiado mucho acerca de los simbolismos que tienen los sueños y damos la respuesta conforme a la Biblia. Pero búsqueme como profeta de Dios, como un profeta de la palabra. Y es lo que hemos estado predicando. Que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es eminente. Y que estamos ya en lo apocalíptico. A esto se le llama principio de dolores. Porque tenemos a la vuelta de la esquina el rapto de la iglesia. Mientras millares de pastores están dormidos, millares de evangelistas, millares de pueblo de Dios están buscando pájaros todavía en la iglesia, están buscando arañas todavía en la iglesia, ¿verdad? A ver cómo saquean la iglesia, a ver cómo despluman las ovejas, a ver cómo le quitan la última lana a las ovejas, porque eso fue lo único que enseñaron. Pro templo y pro templo. Fue lo único que les enseñaron. Los demás no lo pudieron enseñar, porque no tienen nada. Y aquellos grandes apóstoles, entre comillas, ahora voy con ironía, Samain, Dirimakaya, aquellos grandes evangelistas, ahora voy con ironía, que dijeron que 2020 y este 2022 era el año de donde se restauraba todo lo que se perdió en 2020. Ahora quiero decirles que ustedes prácticamente perdieron el norte por no predicarle a la iglesia verdadera, de que estamos a la puerta de lo apocalíptico y que ya nos metimos en la última semana de Daniel y que ya estamos metidos, Mateo 24, de la guerra y rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Israel, el reloj del Dios Todopoderoso. Israel, el reloj profético. En estos días Israel también tuvo un conflicto de guerra. Lo que pasa es que se ha quedado así. Pero eso en cualquier momento va a estallar. Otras naciones también que están ahorita solamente mirando la manera y el momento para hacer invasión, como lo está haciendo Rusia con Ucrania. Pero como a la iglesia no se le predicó esto, a la iglesia solo se le predicó, ¿verdad? Pro templo, que las células, cada célula tiene que traer esto, y que dame que te doy, y que ay. ¿Qué clase de iglesia es esa? No se le predicó, hermano. Escúcheme, pueblo de Dios, porque la mayoría, escúcheme, por favor. Como dicen, ¿verdad? Allá por allá. I'm sorry. La mayoría de pastores son neófitos. No saben nada de la profecía bíblica. No saben nada de las 70 semanas. No saben nada de lo apocalíptico. Entonces, ¿cómo van a preparar el pueblo? Lo único que aprendieron es, ¿verdad?, a desplumar las ovejas. Entonces no aprendieron fe. Entonces la iglesia se desertó. Entonces Dios tiene que levantar hombres de Dios. Dios tiene que levantar mujeres de Dios. De lo desconocido. No sé quién va a ver este video indiferido
Ojalá Facebook no me lo vaya a votar, ¿verdad? Porque a veces por alguna razón lo vota. Pero no sé quién va a ver este video indiferido. A ti te dice el Señor. Tú que estás en el anonimato. A ti que no te toman en cuenta para nada. A ti que te ponen en la última banca. A ti que solo te miran, el diezmo. A ti que solo te miran la ofrenda. A ti te está diciendo el Señor. Para ti esta palabra. Dios viene revistiéndote de unción, Kiamaya. Dios viene revistiéndote de autoridad. Dios viene revistiéndote de dones. Dios viene revistiéndote de una unción regia y poderosa contra los diablos, contra los demonios, contra cualquier diablo que se atraviese. Dios viene haciéndolo. Siempre y cuando no te salgas de la palabra de Dios. Siempre y cuando tienes que ser como Josué, así te dice el Señor. No sé quién eres. No sé en qué momento lo vas a ver este video allá en Europa, en Asia, en África, en Israel. No sé quién. Solo te estoy diciendo lo que el Espíritu de Dios me pone. Para ti, mujer, para ti, hombre. Así te dice el Señor, Dios te saca del anonimato. Porque Dios va a sacar su remanente fiel. Aquellos que no basaron su ministerio solamente, ¿verdad?, en los intereses materiales. Aquellos que basaron su ministerio en la palabra de Dios. Aquellos que se han quedado fieles a la palabra de Dios. No importa cuántas lenguas detractoras se puedan levantar contra ti, esas lenguas van a ser arrancadas de raíz con la espada de Jehová. Esas lenguas van a arder en el lago de fuego. No importa cuántos detractores se pueden levantar contra tu vida, no importa. No importa cuántos religiosos legalistas empedernidos se puedan levantar contra ti. Pero si eres fiel a la palabra de Dios, Dios te va a dejar en pie. Dios te deja en pie. Dios te prepara para el rapto. Porque Abraham pasó un montón de adversidades, pasó un montón de circunstancias, pero este hombre, con todas las debilidades, que ya estaba casi como muerto, que ya la matriz de su mujer estaba casi muerta, que prácticamente aún los que trabajaban con Abraham se burlaban de Abraham, ¿verdad? Se burlaban a escondidas porque verdaderamente no aparecía el hijo. Aún con todo esto, este hombre se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios. ¿Por qué darle la gloria a Dios? Porque es un Dios fiel, porque es un Dios todopoderoso, porque es un Dios bueno, porque es un Dios que hace que el mar se rompa en dos pedazos, porque es un Dios que hace que esta tierra tiemble, porque es un Dios que provoca cualquier caos para que tú vengas al arrepentimiento, porque es un Dios que mientras el mundo está diciendo que se muere, el mundo se está muriendo con la guerra, se está muriendo con las pandemias, se está muriendo en todas las facetas, la economía. El Dios del cielo, aún cuando no tengamos ni un empleo, dará siempre la provisión para nosotros poder sobrevivir con nuestra familia. Dará siempre la provisión, Jehová Jireh, para poder continuar dando esta poderosa palabra a los continentes y a las naciones de la tierra. Amigo, amiga, no estamos aquí por coincidencia. Estamos por diosidencia. Estamos por cristodencia. Porque venimos desde la eternidad con un designio. Venimos de la eternidad ya sellado con los genes de Jehová. Venimos desde la eternidad ya con los códigos genéticos de la sangre de Cristo, para decirle a este mundo que este mundo se está partiendo en 1000 pedazos, que hay un caos en la misma iglesia. La misma iglesia no ha entendido, los mismos pastores no han entendido. La mayoría han sido neófitos, y no neófitos porque no fueron a una escuela, neófitos porque no tuvieron ninguna revelación de la palabra de Dios. Pero aún con todo eso, hay un remanente que permanece fiel, y para este remanente esta palabra. El Dios del cielo está probando las naciones de la tierra a través de todo lo que está pasando, para poder salir nosotros airosos, victoriosos, en una fe genuina, en una fe real, no en una fe intelectual, no en una fe de los 5 sentidos. Yo recuerdo cierta persona que me dijo: yo vivo por fe, dice. Ya llevo 2 carros.
Ay, ¿qué pasó con eso? Ah, bueno, uno pues me estuve como unos 10 años para pagarlo. Y este otro pues por lo menos me va a llevar unos 15 años. Eso no es vivir por fe. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe no es precisamente que tú estás pensando más y estás revisando siempre cada rato cuánto tienes en tu cuenta del banco. Y tú estás basada tu fe en la cuenta del banco. Y tú miras la cuenta del banco. Ah, me quedan tantos dólares, me quedan tantos euros, me quedan tantos. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es como Abraham. Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos, sale a una tierra desconocida. Abraham únicamente se sacudió llevándose aquella vestimenta que usaban en aquel tiempo, ¿verdad? Que no eran pantalones ni camisa. ¿Ah? Era un solo fondo. Y salió con Sara a una tierra que no conocía. Eso es vivir por fe. Vivir por fe. Como cuando Sadrach, Mesach y Abednego están diciendo: no vamos a adorar a otro Dios. No vamos a arrodillarnos sobre ídolos. No nos vamos a arrodillar. Vamos a adorar a Dios, y no importa si ustedes calientan ese juego unas millones de veces más. Y el Dios del cielo al que nosotros adoramos nos puede librar de ese juego. Eso es fe. Fe. La de Daniel, donde los leones no tuvieron la facultad. No se desarrolló el sentido del hambre en ellos. Lo que más hicieron fue en aquel túnel, en aquella fosa, fue calentar a Daniel. Y luego Daniel sale ileso. Fe. Como cuando la prostituta Rahab pone aquel cordón, tipología de la sangre de Camayala. Ay, Dios mío, cuando hablo de la sangre de Cristo es que los diablos tienen que hacerse pedazos, los demonios tienen que hacerse pedazos, los espíritus de enfermedad tienen que hacerse pedazos. Esa es fe. Donde esa prostituta pone ese cordón en su ventana y esconde a los espías y pone ese cordón como señal que cuando Jericó va a ser destruida, ellos iban a respetar esa familia, porque ese cordón que habla de la sangre de Cristo les hablaba que no podían tocarla a Rahab con toda su familia. Eso es fe. Nada que ver de los 5 sentidos, amado pueblo de Dios. Nada que ver. Como se ha dicho mucho, ¿verdad? Si fulanito, el gran apóstol, el gran profeta, el gran pastor que tiene millones de seguidores, si él no le pone la mano, no pasa nada. ¿Cuál? Si él también es un mendigo, que si no depende de Dios no pasa nada. La fe es una impartición del Dios Todopoderoso cuando nosotros tenemos verdaderamente esa hambre, esa sed, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y por eso que esta palabra, amado pueblo de Dios, estoy cerrando. Por eso que esta palabra es para este último tiempo. Cuando el Señor retorne, que esto está a la vuelta de la esquina, hermano, el rapto. Como le digo, a mí me importan 1000 cominos o 1000 pepinos, o como sea, que hayan predicadores apóstatas llenos de fábulas que están confundiendo. Casualmente ayer una hermanita estaba diciendo: yo creí en el rapto, pero hay un pastor está diciendo que ya no hay rapto. Ay, ¿qué pastor debe ser ese? ¿Pastor de qué? ¿Qué pastor? ¿Qué tipo de pastor? A cualquiera le llaman pastor. A cualquier bobo le llaman pastor. ¿Cuál pastor? Usted tiene que saber, hermano, de los 5 ministerios. Hay pastores que en la mayoría se pusieron solos. Nadie los llamó. Se pusieron ellos porque ya yo prediqué esto hace poco.
Se pusieron, búsquelo, del llamado divino, búsquelo, creo que no lo votó Facebook, búsquelo, del llamado divino, se pusieron porque ellos contaron que en esa iglesia hay 40 miembros y que de los 40 miembros diezman 20. Entonces eso lo llamó a ellos, esos 20 que diezman lo llamó. Ese es el llamado que tienen, ese es el único llamado que tienen, pero Dios nunca se les ha revelado. Porque para tener un llamado, hermano, nosotros tenemos que tener una experiencia con el Dios del cielo. Tenemos que tener una verdadera experiencia con el Dios del cielo, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Pablo. Exíjalo. Es para nosotros. Y si no lo ha llamado Dios. Hay varios tipos de llamados. Está el llamado general. Ese llamado es el llamado para la salvación. Pero hay un llamado que es un llamado divino para poder servir a Dios. En ese llamado divino, hermano, es donde la iglesia se equivocó. Poniendo pastores inconversos, evangelistas inconversos, profetas. Oiga bien como estoy diciendo, profetas, ¿verdad? Que lo único que llevaron fue confusión al pueblo, dándole profecía para desplumar al pueblo, para saquear el pueblo. Ese no es llamado divino, amado pueblo de Dios. Cuando hay un llamado divino, es menester, es necesario que ese hombre de Dios, que esa mujer de Dios tenga una experiencia con Dios. Pablo dijo, y estoy cerrando, Pablo dijo que cuando había recibido a Cristo él, y Señor se le apareció en Damasco, recuerde que Pablo queda 72 horas ciego, aproximadamente unos 3 días ciego, del gran resplandor, ¿verdad?, que tuvo ahí con la gloria de Cristo, del Cristo resucitado. Yo no me fui, dice, a aprender con Pedro, ni a aprender con Bernabé. Yo me fui a un desierto por Arabia, dice Pablo. Ahí estuvo Pablo recibiendo revelación. Es que eso es lo único, amado pueblo de Dios, que nos puede sostener en esta hora que estamos. Porque esto, escúcheme bien, anótelo. Porque nosotros somos profetas, pero profetas de la Biblia. Anótelo. Que esto, se va a terminar la guerra con Rusia y Ucrania y va a aparecer otra. Se va a terminar aquella otra y va a aparecer otra. Porque el Señor lo habló contundentemente. Que antes del retorno suyo, el Señor Jesucristo, bueno, mi Rey, mi Señor, a quien espero todos los días, es necesario que haga esto para que el anticristo, el hijo de perdición, es inicuo, venga a encontrar este mundo hecho pedazos, con guerra, con caos económico, con enfermedades, con crisis política, crisis religiosa, para traerle una respuesta al mundo. Entonces, ¿verdad? El mundo se va a inclinar a él. Está fácil, hermano. No sé por qué muchos perdieron el norte. No entiendo por qué perdieron el norte. O no pueden leer la Biblia o no sé qué pasó. Y la verdad sí sé qué pasó. La verdad sí sé qué pasó, hermano. En su mayoría muchos no nacieron de nuevo. Y se metieron a un ministerio sin haber nacido de nuevo. Cuando tú te metes a un ministerio sin haber nacido de nuevo, no puedes tener fe. Porque nosotros recibimos la medida de fe cuando nacimos de nuevo. Así que, hermano, nos vamos a quedar hasta aquí. Me quedo, ¿verdad?, con este texto del verso 20. Tampoco dudó, ¿verdad?, la duda, un enemigo de la fe. Por incredulidad, otro enemigo de la fe. La fe tiene muchos enemigos. La duda, la incredulidad, el temor, ¿verdad? Todo eso son enemigos de la fe. Tus 5 sentidos, tu razonamiento, tu argumento son enemigos de la fe. Son enemigos de la fe. Tus palabras son enemigos de la fe. Si no van de acuerdo a la palabra de Dios, son enemigos de la fe. Entonces dice, tampoco dudó por incredulidad. Está refiriéndose al padre de la fe, Abraham. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí es donde nosotros podemos decir la alabanza, la adoración
es la mejor manera y la mayor manera de poder recibir todo lo que Dios nos ha prometido a través de sus promesas. La alabanza, la adoración. No estoy diciendo, ¿verdad?, aquella alabanza y aquella adoración de los grupos. No. Porque muchos de esos grupos perdieron el norte. También lo perdieron, ¿verdad? Muchos de esas músicas que llevan mensaje subliminal, ¿verdad? Como que usted está arrancherado y como que usted está bailando sopa de caracol. No. Esa no es alabanza, hermano. Esas son cosas de las obras de la carne, la obra del alma, de moverle las hormonas a la gente. Estamos hablando aquí de la verdadera alabanza, de la verdadera adoración, ¿verdad? Es la que nace en el corazón, la que nace en el espíritu. Y es lo que pasó con este hombre de Dios. Él le daba gloria a Dios, mirando que él ya estaba acabado con sus 100 años. Ya no tenía la misma fuerza para engendrarle ese hijo a Sara. Y luego volteaba a ver a Sara, y Sara está acabada también, ¿verdad? Científicamente estaba acabada. Había pasado ya por el transcurso de la menopausia y estaba acabada en el sentido, ¿verdad?, que no le podía parir un hijo a Abraham. Su matriz estaba como muerta. Entonces este hombre, hermano, lo que hizo fue darle alabanza. Pero no una alabanza de exhibicionismo. No. No una alabanza, ¿verdad?, donde usted mueve todo el esqueleto. No, hermano. Esa alabanza que viene de lo más profundo del corazón. Esa alabanza que viene de la profundidad de su espíritu. Esa verdadera adoración. Y siempre lo hemos dicho, hermano, siempre, y lo vamos a recalcar. Dios solo busca dos tipos de gente. Él no está buscando ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, hermano, porque todos, hermano, la untaron. Todos la untaron, casi la mayoría, hermano. Él está buscando solo 2 grupos de gente: adoradores e intercesores, adoradores e intercesores, adoradores e intercesores. Es lo que busca Dios. Es lo que está buscando en este último tiempo, hermano. Ya ahorita que está a punto de sonar la gran trompeta para que nosotros como pueblo de Dios seamos trasladados, seamos arrebatados. Lo único que busca Dios es eso. Intercesores que verdaderamente, ¿verdad?, vivan muertos al ego, muertos al yo, muertos al orgullo, muertos a todo, ¿verdad?, y que vivan solo para Dios. Y adoradores que se olviden de ellos y de todo y que solo, ¿verdad?, sea su prioridad Dios, adorando a Dios, dándole gracias a Dios, dándole la gloria a Dios. Esto es lo que hizo Abraham. Y esto a este hombre lo fortaleció en fe. Y podemos ver, ¿verdad?, que hasta el día de hoy tiene ese gran título: el padre de multitudes, el padre de las naciones, el padre de los continentes. Así que, amado pueblo de Dios, solo te voy a pedir algo. Si gustas, puedes compartir la transmisión. Necesitamos ayudarle a los demás. Necesitamos ayudarle a los demás. Todavía hay mucho pueblo que la única fe que abrazaron fue un pequeño discipulado que le dieron, hermano. Un pequeñito discipulado de bautismo en agua, de Santa Cena y algunas cositas. Pero no aprendieron, hermano, verdaderamente qué es la fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Aprendieron a recitar únicamente Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si usted les pregunta qué quiere decir, la mayoría piensa que es un asunto del intelecto. Otros piensan que es un asunto de los 5 sentidos, que es un asunto de que usted tiene que esforzarse, ¿verdad? Irse a 40 días de ayuno y oración. No. La fe es una impartición de Dios. ¿Lo tiene usted o no lo tiene? Entonces ahí es donde aparecen muchos, ¿verdad? Y acusan a los demás diciéndole: es que no tuviste fe, es que te faltó la fe, es que te falló la fe. No. Todos tenemos una medida de fe. El asunto está que, como se formó mal, hermano, nuestra generación, y recuerde que aquellos que ya
que ya estamos, ¿verdad? Que prácticamente, porque nuestra generación fue poderosa, hermano. Mi generación, ¿verdad? Somos la generación, somos la generación un poquito después de David Wilkerson. Un poquito después, bueno, mi generación, estoy hablando de mi generación, de los consiervos que yo conozco, hermano, mi generación, ¿verdad? Que ya estamos ya pasaditos de los 50. Escúcheme, somos esa generación que nos formamos con G. Ávila, Kamay, Ali, Amay. Nos formamos con G. Ávila, nos formamos con David Wilkerson, nos formamos, hermano, con estos hombres de Dios, hermano, que verdaderamente eran verdaderamente, hermano, eran hombres que sí vivían en el poder de la palabra de Dios. No esta otra generación, hermano. Esta generación otra que vino, ¿verdad? La de los aviones, la de las piscinas, la de las, ¿verdad? De las riquezas y las riquezas, hermano. Esta otra generación perdió el norte. Por eso ahora tienen miedo y ahora les da pena hablar. Les da pena hablar del rapto. Les da pena hablar que estamos ya en lo apocalíptico, que ya el primer jinete, el jinete blanco, que es el anticristo, está cabalgando. Esos 4 jinetes están cabalgando ya porque estamos en principio de dolores. A esa generación les da pena. Pero nuestra generación, hermano, como le digo, mi generación, yo estoy hablando por mi generación, ¿verdad? Porque quizás que algunos que van a ver este video indiferido, quizás son niños, ¿verdad? Quizás tienen 21 años. Todavía son guirritos y potillos. Pero mi generación, hermano, los que venimos, ¿verdad? Y ya pasadito de los 50, hermano, que nos criamos, hermano, ¿verdad? Llenándonos de los mensajes de G. Ávila, de los mensajes de David Wilkerson. En el caso mío, que he sido muy hambriento, ¿verdad? Yo me llené mucho, hermano, al comienzo del ministerio, allá por los años 79, recién salido de la militar. Me llené mucho de los mensajes de Carlos Spurgeon, de Jorge Whitfield, de David Livingstone, de Oral Robert, de Evan Robert, de estos hombres, hermano, que no hablaban de aviones como esta otra generación, ¿verdad? Que ellos hablan de aviones, que ellos hablan que pro templo aquí, pro templo allá, que esto y que lo otro, hermano, y hacen desplumadita la pobre iglesia, hermano, la escurrieron. Esta es otra generación, hermano, que no le ha dejado mucho al pueblo de Dios, y por eso es que muchos, desafortunadamente, ahora se volvieron apóstatas. Dios te bendiga. Si gustas puedes compartir esta transmisión. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Bendigo los que se quedaron hasta el final. No pedimos nada más, ¿verdad? Que oren por nuestra vida y por nuestro ministerio, y que si usted gusta puede compartir esta transmisión para poder bendecir a los demás. Que Dios te bendiga, hermano. No quiero alargarme mucho, ¿verdad? Este es un tema son temas que, ¿cómo le digo? Son temas que a mí me apasionan, hermano. Hablar de la fe, hablar de la sangre de Cristo, que también, ahora ya casi nadie habla de la sangre de Cristo, hermano. Ahora casi nadie habla de la sangre de Cristo. Porque perdieron el norte, por eso le digo. Pero en el caso mío, hermano, son mis temas, como dicen, ¿verdad?, favoritos. Dios les bendiga. Nos vemos en otro en vivo.